Hola, hoy hablaremos sobre el medio ambiente en la globalización. La integración económica de los países ha tenido graves repercusiones ambientales, asunto que ha suscitado debates sobre la necesidad de modificar prácticas y políticas económicas si se quiere garantizar la supervivencia de los seres vivos. Dichos debates giran en torno a quién debe cuidar el medio ambiente y cuál es el papel del crecimiento económico. En la actualidad han surgido algunas propuestas para contrarrestar los efectos negativos del neoliberalismo y las ideas del Consenso de Washington, así como impulsar el desarrollo de los pueblos. Estos nuevos enfoques se fundamentan en dos modelos principalmente. El desarrollo sostenible. Este modelo plantea que el desarrollo de la humanidad no puede comprometer los recursos naturales y el bienestar de las futuras generaciones. Los recursos no se deben explotar, por el contrario, deben manejarse de manera racional siguiendo tres reglas simples. Los recursos renovables no se deben usar a un ritmo superior al de su producción. Los recursos no renovables, como el petróleo, no pueden ser aprovechados a un ritmo mayor que el necesario para ser sustituidos por los recursos renovables. Y por último, los contaminantes no pueden producirse a un ritmo mayor al que el sistema natural es capaz de absorber. Por otra parte, tenemos el desarrollo humano, que este modelo afirma que la riqueza de las sociedades son las personas. En este sentido, el concepto de desarrollo implica ir más allá del crecimiento económico y debe reflejarse en la creación de entornos favorables que permitan que los seres humanos satisfagan sus necesidades y desarrollen sus potencialidades. Las políticas públicas deben entonces encaminarse a que la gente tengan la opción de acceder a buenos servicios de salud, educación, seguridad laboral, entre otros. La globalización económica y la interconexión entre países abrió la posibilidad para discutir los problemas que enfrentan las sociedades, buscar soluciones conjuntas o compartir experiencias encaminadas a su solución. En principio los debates giraban alrededor de temas como la contaminación química y cuestiones relacionadas con la energía nuclear. Ahora el centro de discusión está en el cambio climático, por lo cual delegaciones de países buscan llegar a acuerdos globales para disminuir las emisiones de los gases que causan dicho fenómeno. Sin embargo, esta tarea se dificulta por las diferentes perspectivas de las personas, la presión de los grupos económicos y las agendas políticas de los representantes gubernamentales. Conferencias medioambientales de la ONU. Desde casi medio siglo, la Organización de Naciones Unidas empezó a liderar una serie de conferencias internacionales con el fin de que se debatieran los problemas ambientales y se presentaran propuestas para minimizarlos. Las principales conferencias fueron la Conferencia de Estocolmo, que se llevó a cabo en Suecia en 1992 y se planteó la necesidad de establecer unos principios comunes sobre la preservación de los recursos naturales. La Cumbre de la Tierra. Esta tuvo lugar en Río de Janeiro, Brasil, del 3 al 14 de junio de 1992. En este encuentro se acordó poner en práctica un programa conocido como Agenda 21. La Cumbre de Kioto se celebró en Japón en 1997. Su principal logro fue el establecimiento de un tratado internacional denominado Protocolo de Kioto, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible. Esta también fue conocida como el Río +20, que se llevó a cabo en Río de Janeiro en el 2012. Sus principales problemas fueron el desmedido aumento poblacional y el incremento de necesidades básicas insatisfechas entre la población. La Cumbre de París. En esta conferencia se dio en el 2015, sus representantes fueron 195 países los que firmaron este acuerdo, en el cual se establece un plan de acción para reducir las emisiones de gases en efecto invernadero y limitar el aumento de temperatura a 1,5 grados centígrados con respecto a los niveles preindustriales. Ahora hablaremos sobre la responsabilidad política por el cuidado del medio ambiente. Buena parte del crecimiento económico de los países centrales ha implicado el deterioro del medio ambiente. Esto se da porque los países desarrollados son los mayores emisores de gases de efecto invernadero,
responsables del calentamiento global. Asimismo, son los principales consumidores de recursos del planeta, en especial de lo que es el agua y los combustibles fósiles, como lo son el petróleo, el carbón y los gases naturales. Estos estados también son responsables del aumento de la deforestación causada por la explotación de madera que continúa produciéndose de forma insostenible. Por otra parte, las potencias evaden a gran medida su responsabilidad ambiental por medio del funcionamiento de empresas transnacionales que se instalan en países periféricos en donde la mano de obra es más barata y las normas ambientales son más flexibles. Por otra parte, podemos hablar también sobre la gestión ambiental neoliberal. Las potencias mundiales sostienen que los problemas ambientales no son producto del mal funcionamiento del mercado, sino que son externalidades. ¿Qué quiere decir esto? Que son causadas por otros factores y por otros actores, en especial por los gobiernos de los países, que en este sentido se han implementado algunas iniciativas para enfrentar el deterioro ambiental. Estas están basadas más que todo en gran parte en los derechos de propiedad. Entre estas se encuentran la privatización de los ecosistemas, que esta consiste en entregarle a empresas privadas el manejo de reservas y parques naturales para garantizar su conservación a través de actividades sostenibles, como lo es el ecoturismo. En la actualidad, esta estrategia ha sido fuertemente cuestionada en tanto que en estos territorios son bienes públicos y en la medida que se privatizan, limitan su disfrute por parte de todos los ciudadanos. También está la generación de un mercado de carbono. Como respuesta a la problemática del cambio climático, se planteó el Protocolo de Kioto, que los países industrializados debían comprometerse a reducir la emisión de gases de efecto invernadero y efectuar el pago de bonos a los países periféricos cuando superara el límite de emisiones permitidas. Y por último también está la cooperación internacional, que con este mecanismo se busca que los países centrales y algunos organismos internacionales propicien la protección ambiental de los países menos desarrollados por medio de la inversión de recursos en la investigación y el desarrollo de energías limpias que contribuyan a la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y el control de la contaminación en los recursos hídricos. El papel de la sociedad global frente al cambio climático. En los diferentes cumbres medioambientales se ha manifestado la responsabilidad de los seres humanos en el desequilibrio ecológico producido en los últimos tiempos. Las actividades humanas insostenibles han potenciado la alteración de la composición de la atmósfera y con ello un cambio en el clima. Este es un hecho real con muchos impactos que causan enorme preocupación en todos los países, especialmente aquellos que se encuentran en situaciones de desventaja económicas, cuya economía depende de la agricultura o que, por su posición geográfica, son bastante susceptibles a ser golpeados más fácilmente por el cambio climático. Un ejemplo son países que se encuentran bajo el nivel del mar, como ocurre con Holanda, Bahamas o las Islas Maldivas. En este sentido, se ha establecido que si la temperatura global llegara a aumentar, aunque sean 2 grados centígrados más, nos llevaría a situaciones irreversibles. Entre estas, se prevé que en el mundo se podría presentar una crisis alimentaria sin precedentes, así como episodios de calor extremo. Entre los problemas ambientales más graves que se presentan hoy en día encontramos la contaminación atmosférica. El aumento del uso de energía generada por el uso de combustibles fósiles como el gas, el petróleo y el carbón produce el aumento artificial del efecto invernadero y con ello el aumento de la temperatura global. Este fenómeno no podrá detenerse mientras que estos tipos de combustibles sean la forma más económica de obtener energía. La degradación de las aguas. Las actividades humanas producen millones de toneladas de desechos, entre estos metales pesados, desechos químicos y residuos radiactivos, que van a parar a ríos y mares. En los últimos años, la contaminación de los ríos en África, Asia y América Latina ha aumentado considerablemente. Por ejemplo, en el río Yangtze-Kiang es el que más contribuye a la contaminación de las aguas marinas, pues vierte más de 330.000 toneladas de plástico al Océano Pacífico, por lo que cerca de 323 millones de personas están en riesgo de padecer enfermedades relacionadas con los patógenos presentes en el agua. La pérdida mundial de la biodiversidad. El concepto de la biodiversidad viene comprendiendo todas las especies de animales, plantas, microorganismos y los ecosistemas de los cuales forman parte. Cuando los seres humanos transforman ecosistemas como bosques, sabanas, pastizales o ambientes marinos, modifica también las funciones ecológicas de los mismos, causando la pérdida del hábitat de muchas especies biológicas.
En ese sentido, los países del mundo deben tomar medidas para la conservación de las especies, pues la protección de la biodiversidad es uno de los fundamentos del desarrollo sostenible. El aumento de la desertización. Este fenómeno se evidencia en gran medida en zonas de clima árido, con la prolongación de fuertes periodos de sequía. El excesivo uso de fertilizantes en las actividades agrícolas, el aumento de la ganadería extensiva y la minería son los factores que inciden en la desertización, por el cual disminuye la productividad de los suelos y por consiguiente de alimentos. La contaminación por residuos tóxicos. La industrialización ha incrementado la gran variedad de residuos tóxicos que se producen. Este problema es complejo en la medida en que es muy difícil incorporarlos a los ciclos de los elementos naturales. Por ejemplo, los derrames de petróleo pueden ocasionar enormes desastres ecológicos como la muerte de miles de organismos, sobre todo en los ecosistemas que dependen de algas y plantas.